Para responderlo, podemos continuar con este mismo ejemplo de un individuo cuya actitud es extravertida y su función dominante es el pensamiento. La actitud introvertida estará sumergida en el inconsciente, deseando que en algún momento de la vida se le preste la atención, generalmente en la segunda mitad de la vida. Lo mismo sucede con el sentimiento, que es su función inferior, pero como dijimos, se maneja de manera bastante burda y primaria, por lo que requiere que también se le atienda y desarrolle. A las otras dos funciones del centro se las llama auxiliares y suelen estar una a un nivel más consciente que la otra. Por eso las he dibujado sobre un yin y un yang para indicar que en este caso la sensación es más consciente que la intuición. Bueno, pero este es solo un ejemplo. Bien podríamos hablar de otra persona que fuera introvertida y que su función dominante fuera el sentimiento o la intuición o la percepción. Y en ese caso deberíamos simplemente girar el círculo. Eso significa que la función contraria al pensamiento siempre va a ser el sentimiento, porque como lo dijimos en otro segmento anterior, son las dos funciones racionales. Y la función contraria a la sensación siempre es la intuición, porque las dos son funciones no racionales. La combinación entre las dos actitudes y las dos funciones nos presentan 16 tipos de personalidad, que es la base para explicar la infinita variedad entre los seres humanos. Esta teoría ayuda a comprender también que las personas tienen conflictos porque ven el mundo de diferentes maneras. Pero positivamente también podemos ver que la única manera de entender la realidad de manera más objetiva es complementando nuestra mirada con las miradas de los demás tipos psicológicos. Jung era consecuente con lo que había descubierto y por eso se mostraba tan conciliador con los otros enfoques psicológicos en muchos campos, entre otros en materia de psicoterapia, los cuales consideraba igual de válidos a sus planteamientos. Decía que la psique es tan compleja que son necesarias las miradas de todos los tipos psicológicos. Por eso, en las 4 etapas de un proceso psicoterapéutico clásico, Jung incorporaba la mirada de Breuer, de Freud, de Adler y la suya propia. Son muchos los conceptos junguianos que ayudan a entender su hipótesis sobre lo inconsciente. Ustedes habrán oído hablar acerca de los arquetipos, los complejos, la persona, la sombra, el ánima, el ánimo y el sí mismo. Sería imposible hablar de todos en estas cortas charlas. Yo quisiera hablar solamente de los complejos y centrarme concretamente en solo un par de ellos, con los que trabajo bastante en los procesos terapéuticos. Se trata de los complejos de la persona o máscara y de la sombra. Cuando hablamos de complejos en la psicología junguiana no tiene el sentido popular que se le da al término. Por ejemplo, cuando se habla de una persona complejada, se suele referir a alguien con un complejo de inferioridad, pero no es el único. Los complejos en lo junguiano son algo infinitamente más variado. En primer lugar, debemos partir de que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos complejos, una cantidad de complejos. Así que es normal tener complejos, no es patológico tenerlos. Ahora, antes de definirlos, digamos algunas cosas de los complejos. Por ejemplo, que tienen mucho que ver con fenómenos muy comunes en todos nosotros, como son esos momentos en que perdemos el control de nosotros mismos, lo que vulgarmente se llamarían nuestras salidas de chiros, pero también se relacionan con nuestros lapsus verbales. Y cuando hablo de estos lapsus siempre me acuerdo de lo que le sucedió a una amiga. Es muy común que cuando se da un regalo uno diga perdone la bobadita. Bueno, pues en su cumpleaños esta amiga recibió un regalo que le pareció como muy poquita cosa y se le salió el gracias por la bobadita. En ese momento intervino un complejo.
Ahora, esos son ejemplos de invasiones de los complejos en la cotidianidad, que además de hacernos avergonzar un poco, no tienen mayor trascendencia. Pero hay otras situaciones en las que los complejos pueden atormentar mucho a los seres humanos. Por ejemplo, los complejos se relacionan con las posesiones diabólicas y con las personalidades múltiples, como lo vamos a ver. Como dijimos antes, al hablar del diagrama de la estructura de la psique, el inconsciente personal está plagado de complejos. Eso significa, como lo demostró Jung, que es falso que tengamos una sola personalidad. Tenemos muchas personalidades. Lo ideal es que el yo sea el que tenga el control de todas las demás personalidades y de todos nuestros actos, pero muy a menudo cualquiera de esos complejos puede hacer a un lado al yo y tomar el control de la conducta. Entonces actuaremos de manera bastante diferente a lo habitual. Por ejemplo, en una salida de chiros, los demás nos dirán luego: actuaste muy extraño, y nosotros mismos aceptaremos que actuamos muy raro. Es como si alguien nos hubiera poseído, o como si hubiera actuado una segunda personalidad. Bueno, pues esos son también actuaciones de los complejos. Podríamos definirlos como imágenes de cierta situación psíquica con fuerte acento emocional y gran autonomía que nos hacen actuar de manera diferente a la habitual. Pero como les dije, hablemos ahora de dos de esos complejos: la persona o máscara y la sombra. Para entenderlos muy rápidamente, miremoslos a través de este cuadro que muestra los distintos grados de conocimiento de uno mismo. Lo que es conocido por uno y por los demás sería el complejo de la persona. Por ejemplo, alguien es generoso y en efecto los demás lo ven como generoso. Lo conocido por uno, pero desconocido por los demás, podría ser un defecto secreto. Por ejemplo, alguien es envidioso, pero no lo demuestra y por eso la gente no lo sabe. Lo que es conocido por los demás, pero desconocido por uno mismo, sería una sombra ciega. Por ejemplo, todos saben que alguien es arrogante, pero ese alguien no es consciente de eso. Y lo desconocido por uno y también por los demás es la sombra inconsciente, que es la más terrible porque puede aparecer en cualquier momento. Como un ejemplo de este último tipo de sombra, siempre me acuerdo de un personaje de la película Belleza Americana, un exmilitar que odia a los homosexuales, pero lo hace porque tiene fuertemente reprimido su núcleo homosexual, y en cierto momento de su vida emerge y se hace evidente esa orientación sexual para sorpresa de la esposa, para sorpresa de los hijos, pero ante todo para sorpresa de él mismo. Ahora sí, ¿cuál es la definición de sombra? Es el lado negativo de la personalidad, la suma de todas las características desagradables del individuo, su propio lado oscuro, esos aspectos que avergüenzan y que por eso deben estar escondidos. Pero si hablamos de la sombra, tenemos que referirnos también al complejo de la persona, que es su contraparte. Si la sombra es lo oscuro, la persona es la parte luminosa. Si la sombra es lo que queremos esconder, la persona es lo que queremos mostrar. Si la sombra es lo que nos avergüenza, la persona es cómo queremos que nos vean los demás. Y siempre existen los dos complejos, porque no puede haber sombra sin una luz que la cree. Persona es la parte que recibe la luz, sombra es la parte a la que no le llega la luz porque la tapa la persona. Sombra y máscara son un par de complejos que son como hermanos gemelos. Uno es el hermano de mostrar y el otro es el hermano de esconder, allá en el cuarto de atrás.